Muy bien, tengan todos muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el tema que nos habíamos quedado. Bueno, anteriormente estábamos hablando sobre la homeostasis. Ahora vamos a hablar un poco sobre el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? En este caso, el metabolismo comprende todas las reacciones químicas que ocurren a nivel celular y organísmico y que involucradas con el almacenamiento y la generación de la energía. Es decir, que el metabolismo va a englobar todas aquellas reacciones que están en la utilización de energía para la biosíntesis. Es decir, que el metabolismo es toda aquella reacción que está dentro de su cuerpo. Desde el momento que usted ingiere un alimento, empieza lo que es a trabajar en pareja, digámoslo así, o es decir, en una unión todo su cuerpo con hormonas, enzimas, entre otros órganos que van a funcionar a fin de poder generar y poder extraer la mayor cantidad de energía para la célula. Recordemos que la mitocondria es la central eléctrica, que en la mitocondria prácticamente es donde se tiene la energía y es la que le da la energía a toda la célula. Entonces, ¿qué va a ser el metabolismo? Todas las reacciones químicas que ocurren a nivel celular. Muy bien, dentro del metabolismo tenemos dos procesos, lo que es el catabolismo y el anabolismo. Dentro del catabolismo nosotros vamos a necesitar energía para poder destruir moléculas complejas a las más sencillas, y en el anabolismo se va a requerir energía, pero muchísima más que la que se necesita en el catabolismo. Vámonos entonces en este proceso. Catabolismo y anabolismo. Pero, ¿qué es el catabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas donde se destruye o hace lisis en el área biológica o en el área química, en el área de salud, en todo lo que es el área científica también. El catabolismo, perdón, la palabra lisis quiere decir destrucción. Es decir, que toda palabra que lleve al final lisis está diciendo que es la destrucción de esa molécula. Por eso tenemos la glucólisis, es la destrucción de la glucosa para liberar energía y ATP. Proteólisis, de proteínas, es decir, que va a destruir proteínas complejas para liberar sus componentes a sus piezas simples. Luego tenemos la lipólisis, ¿destruye qué? Lipo, de lípidos. Por eso tenemos también la relación de la liposucción, succionar grasa. Entonces, en la lipólisis es la destrucción de las reservas de grasa de energía. Entonces, ¿qué es el catabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas donde se destruye o hace lisis de moléculas complejas a moléculas simples. Entonces, el catabolismo en palabras simples es destrucción. Recuerden por favor darle pausa al video para que ustedes puedan ir escribiendo la información que les voy dando acá. Entonces, recapitulando, dentro del metabolismo, ¿qué era el metabolismo? El proceso de reacciones químicas que se generan dentro de la célula. El metabolismo tiene dos procesos principales, catabolismo y anabolismo. Y el catabolismo, en palabras simples, es destrucción. Es el conjunto de reacciones donde se destruyen moléculas complejas a moléculas simples. Por ejemplo, las proteínas. ¿Cuál es la molécula más simple de una proteína? Los aminoácidos. Entonces, destruimos una molécula compleja a una simple, aminoácidos. En los carbohidratos tenemos una molécula compleja para sacar la molécula simple. En los carbohidratos, ¿cuál es la molécula más simple? Los monosacáridos, perdón. Entonces, vámonos con el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es el conjunto de las reacciones químicas donde se van a formar moléculas complejas a partir de precursores simples, es decir, de moléculas simples para formar una molécula compleja. En este caso, el anabolismo va a ser igual al génesis, es decir, de crear. Por eso el anabolismo es el conjunto de reacciones químicas donde creamos, formamos moléculas complejas a partir de precursores simples o moléculas simples. Recuérdense que anabolismo va a ser igual a crear.
Pero anabolismo va a ser también igual al Génesis. ¿Por qué el Génesis? El Génesis es el primer libro de la Biblia, donde nos cuenta cómo fue creado, formado el hombre. Por eso se relaciona el anabolismo con el Génesis de formar. Y tenemos la glucogénesis, es decir, formación de glucógeno. Gluconeogénesis, creación de glucosa. Proteogénesis, formación de proteínas complejas por medio de los aminoácidos. Lipogénesis, formación de depósitos de grasas. Es decir, que por ejemplo, cuando usted hace, por ejemplo, un desayuno o un almuerzo sustancioso, es decir, que usted come en exceso, puede comer carne, carbohidratos, pastel, etcétera, en exceso, usted lo que va a pasar es de que ese exceso, es decir, que su cuerpo va a obtener lo que necesita y ese exceso se va a ir a depósitos de grasa. ¿Cómo así? Pongámoslo así. Imagínese que su cuerpo solamente necesita 100% de energía o de alimentos y usted come un 200. Cuando usted ingiere esos 200, su cuerpo absorbe los 100. De esos 100 son los que va a ocupar. Puede absorber unos 50 más, pero esos van a ir para almacenamiento, es decir, una reserva energética. Y luego ese 50 que queda ahí, de más, ¿para dónde se van? Para los depósitos o el tejido adiposo. ¿Y cuál es el tejido adiposo en su cuerpo? Las llantitas. Es decir, que esas llantitas que usted tiene es tejido adiposo, es decir, que son depósitos de grasa por el exceso de comida o el exceso de carbohidratos, entre otros, que usted ya no va a utilizar. Su cuerpo tiene un límite de lo que necesita de proteínas, carbohidratos, lípidos, es decir, carnes, pastas, pan, hortalizas, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese exceso va a formar depósitos de grasa. Continuemos. En resumen, tenemos la diferencia entre el catabolismo y el anabolismo. Principalmente el catabolismo va a generar energía. ¿Por qué? Porque va a destruir las moléculas complejas a mínimas y nos va a generar energía gracias a la destrucción de esa molécula. En el anabolismo va a consumir energía, acá no va a generar energía, va a consumir. ¿Por qué? Porque necesita formar moléculas complejas a partir de los precursores simples. Y en este caso también el catabolismo va a tener una variedad de materiales iniciales, pero los productos finales van a ser bien definidos. Usted comió carne de res, carne de cerdo, pescado, pollo, es decir, que es proteína. Usted va a generar proteína, va a tener moléculas de proteína. Esa proteína se va a desintegrar en moléculas simples en el catabolismo. ¿Y cuál va a ser la molécula simple de las proteínas? Los aminoácidos. Usted comió un trozo de pastel, se comió un helado, entre otras cosas, que son carbohidratos. Entonces, ese carbohidrato se va a destruir y va a obtener las moléculas más simples, que son los monosacáridos. En cambio, en el anabolismo no, va a crear moléculas complejas de precursores simples, de moléculas simples. Entonces, va a necesitar energía para poder hacer eso. Vámonos entonces con la respiración celular, aeróbica y anaeróbica. Recuerden que usted va a hacer una exposición acerca de la glucólisis y del ciclo de Krebs. Es decir, que usted va a poder elegir qué tema va a exponer. Puede hablar sobre el proceso de la glucólisis, que dentro de la glucólisis está dos procesos, que es la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Y el ciclo de Krebs es parte de la glucólisis, pero ese usted lo va a abordar aparte. Es decir, que usted puede elegir entre la glucólisis y puede elegir a exponer entre el ciclo de Krebs. Pero dentro de la respiración celular aeróbica y anaeróbica, vamos a decir que es un conjunto de reacciones químicas que permiten a la célula obtener de los nutrientes la energía que necesita para realizar todas sus funciones. La respiración celular se puede desglosar en 4 etapas: glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato acetilcoenzima A,
ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones y su fosforilación oxidativa. Es decir, que todo el proceso que su cuerpo realiza para obtener energía, gracias al catabolismo, se da la glucólisis, donde usted va a poder quemar moléculas de glucosa en el ciclo de Krebs, que usted va a poder extraer la mayor cantidad de energía del piruvato que se es generado en el proceso de la glucólisis. Entonces vamos a decir que usted en su exposición, que va a ser en equipos grabada, primero va a tener lo de la exposición de la glucólisis, puede elegir entre glucólisis y ciclo de Krebs. Nada más un tema, o glucólisis o ciclo de Krebs. Allí va a quedar a elección de ustedes. Entonces, hablamos un poco ya del metabolismo, pero también vamos a hablar sobre la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Dejemos aparte el metabolismo, nos vamos a otro tema. Irritabilidad es la capacidad que poseen todos los seres vivos de responder a los estímulos. Por ejemplo, si aplicamos calor a un objeto inanimado, este no reaccionará, pero si estimulamos de igual forma a un ser vivo, reaccionará de inmediato. Es decir, imagínense a usted, su compañero viene y le pincha la espalda con un lapicero, con algo. En el momento usted va a tener un estímulo. ¿Y cuál ese estímulo va a ser? Puede ser dolor, puede ser, aparte del dolor, enojo y entre otros. Entonces, todos los organismos vivos son irritables. Y luego también tenemos la reproducción. ¿Y qué vamos a decir que es la reproducción? Es la capacidad de producir nuevos organismos vivos o de generar descendencia. Recuerden, por favor, estarle dando pausa para que ustedes puedan anotar la información. No es necesario que anoten todo, sino que puedan hacer un resumen de lo que están viendo o anotar principalmente el concepto de cada tema. Entonces, dentro de la reproducción vamos a encontrar diversos tipos y vamos a decir que la reproducción es un proceso biológico, que va a permitir la creación de nuevos organismos de todas las formas de vida. ¿Qué pasaría si un organismo no se reproduce? Se extingue prácticamente o se va a la extinción su especie, además de posibilitar la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores, es decir, a sus padres. Asegura la continuidad de las especies. Imagínense qué pasaría si esterilizáramos a todos los gatos. ¿Qué pasaría si esterilizáramos a todos los perros? Llega un punto que se van a acabar y como ya no hay reproducción, es decir, una fecundación, ya no vamos a tener esta misma especie. Por eso los zoológicos tienen una función primordial en la conservación de los organismos vivos, de los seres vivos. ¿Y cuál es? Perpetuar la especie. En este caso, por ejemplo, hay especies que están en peligro de extinción que, gracias a los zoológicos, pueden reproducir estos especímenes y volver a introducirlos a su hábitat natural. Por lo menos en Estados Unidos tenemos algunos zoológicos que trabajan con linces, entre otras especies. Igual en Asia tenemos lo de los osos panda. Por lo menos los osos panda están en peligro de extinción también. ¿Qué va a pasar si no hay una medida que ayude a poder mantener esa especie o que hayan medidas, estrategias para poder perpetuar esa especie? Prácticamente vamos a dejar de observarlos, se van a desaparecer. Por eso los zoológicos en Asia tienen esa función, poder ayudar a mantener esa especie por medio de la reproducción asistida. Es decir, que ellos están pendientes de que entra el proceso de celo, inicia el proceso de celo de la especie y empiezan a colocar machos con hembra para poder reproducirlo. Caso contrario, por ejemplo, los monos, es bien complicado con los monos porque son bien territoriales y ya tienen sus manadas. Entonces, con los monos es bien diferente, pero también en los zoológicos se logra mantener la especie.